Queridas amigas, queridos amigos, muy buen día. Hoy es ya martes 9 de enero del 2024 y aquí estamos puntuales sus amigos Miguel el Topa Tío, Miguel el Pato Tío, aquí en Tijuana es el Pato Lucas acompañado de la tía Juana, su servidor y amigo José Saldaña Rico. Les invita a que disfruten de este que es un rico café con Saldaña. Programa número 44 ya de la cuarta temporada. Nos encontramos en la Farmacia Internacional Tercera y Niños Héroes en Tijuana y estamos en este viaje virtual tomando del pasado a quienes han hecho y han dejado un legado interesante a esta comunidad tijuanense. Los invitamos pues a que disfruten porque no tenemos invitada, no tenemos invitado a este rico café con Saldaña. Espero les guste. Realizando gentil y generosa los sueños y fortuna de tu gente. Ha sido comprensiva y amorosa, distinguida, graciosa, diferente. Porque has sufrido mucho, eres más fuerte. Has visto la maldad antes y ahora. Aunque hablen mal de ti sin conocerte, Dios te ha hecho más digna y más señora. Tijuana, mi ciudad, te amo Tijuana, te amo desde aquel primer instante. Te quiero como madre y como hermana, siempre me hace sentir muy importante. Tijuana de mi amor, te amo Tijuana, y no me cansaré de repetirlo. En ti yo pongo toda mi esperanza, tú eres mi tesoro desde niño. Agradezco a quienes se hacen presentes desde este momento y los invito a que disfruten y reconozcan en el mérito ajeno a quienes ustedes están viendo en escena. Está la señora María Rubio de Sandoval en primer plano porque es quien tuvo a bien crear el asilo de ancianos San Vicente Paul aquí en Tijuana en los años 40 y la recordamos con mucho cariño. A Guillermo Sánchez Memus, cuya figura abriendo los brazos, eso es un sinónimo de lo que es la comunidad tijuanense. A Tarcisio Villarroel Hernández con su Julia, el día de su boda, un 7 de septiembre de 1972. También tenemos Los Coricos, que es un producto que hace el Centro de Capacitación para Invidentes y los invitamos a que lo consuman. El teléfono del Centro de Capacitación para Invidentes es el 664-681-1792. También tenemos a Michelle Cruz, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos la figura en primera plana del libro de don Jorge Bustamante, que fue el que creó el Colegio de la Frontera Norte aquí en Tijuana. Michelle Cruz, vamos a tocar el tema de cómo nace la Colonia Libertad como un asentamiento irregular que fue el primero que se organizó en Tijuana. Entonces, continuamos con la canción A Tijuana. Alejado de ti no sentiría un mundo de nostalgia y de tristeza. No puedo yo olvidar esa alegría que muestra tu romántica belleza. Aquí estoy como hombre para amarte, para darte mi honor y defenderte, con alma y corazón por
siempre honrarte y entregarte mi ser hasta la muerte. Tijuana, mi ciudad, te amo Tijuana, te amo desde aquel primer instante. Te quiero como madre y como hermana, siempre me hace sentir muy importante. Tijuana de mi amor, te amo Tijuana, y no me cansaré de repetirlo. En ti yo pongo toda mi esperanza, tú eres mi tesoro desde niño. Tijuana de mi amor, te amo Tijuana, mi orgullo se enaltece al nombrarte. Que Dios te lleve siempre de la mano, te doy mi corazón, te amo Tijuana. Agradezco a Luis Mario Morales que nos escribe y nos dice: arriba la Liber. La Colonia Libertad es una comunidad única en la frontera del norte de México. Por eso estamos rescatando este tan especial legado, y sobre todo también tenemos para todas y todos el pensamiento del día. Como es natural, estas son las diferentes temas que toca un rico café con Saldaña. Toda la creación tiene su origen en Dios. No puede haber aire, sol, lluvia, ni plantas sin Dios. Aunque conocemos esta verdad, todavía tendemos a olvidar a Dios. En cambio, nos acordamos de todo lo demás. Esto no es correcto. Jamás deben olvidar a Dios. Olvidar a Dios equivale a olvidarlo todo, porque Dios es la fuente y la causa de todas las cosas. Porque Dios es la fuente y la causa de todas las cosas, nunca hay que olvidarlo. Dice que el maestro, la mamá más bien, es maestra en lo que es la Escuela Secundaria Federal número 2, Leyes de Reforma en la Colonia Libertad. Y nosotros estamos rescatando ese documento, que es algo importante que vamos a dar a conocer en este momento. Porque miren, resulta que en este contexto se reúne un grupo de personas en 1929, el 3 de agosto, para formar la Colonia Libertad. Este grupo de personajes fue encabezado por el señor Domingo García, como secretario Abraham Olvera y como tesorero Ignacio García. Entonces, en ese contexto, este documento que están ustedes viendo en este momento, que es la primera parte del libro, el folleto, el cuaderno, como ustedes quieran nombrarlo, de don Jorge Bustamante, es muy importante, porque es precisamente el acta constitutiva de la Sociedad Cooperativa de Pequeños Procedores. Agradezco a la maestra Consuelo Elizabeth Rey Arias su presencia, y los invito a que compartan este trabajo si es que les gusta, si es que en este momento están ustedes dispuestos a aumentar el acervo de esto que es importante de destacar en este momento. La Colonia Libertad es la primer colonia de Tijuana de asentamientos irregulares, porque ya hemos visto que en el plano catastral de 1928-1929 ya existía la colonia Castillo, la colonia Altamira, la colonia Escobedo Cacho, pero resulta que un grupo de poseedores, que así se llamaron los que fundaron la Colonia Libertad, se unen para tener acceso a un terreno, y de esa manera
este libro nos lleva a tener un poco de sustento en este muy especial saludo. Saludo también a Paulo Casas Hernández, que nos acompaña desde Chicago, Illinois. Entonces, dice el libro de don Jorge Bustamante lo siguiente: conocer la historia de las calles y las esquinas de un barrio por donde uno transita regularmente es como descubrir parientes lejanos. El pasado de casas, tiendas y banquetas es parte del pasado de sus testigos. Quitarle el velo del pasado a las calles de nuestro transitar presente es como encontrar a la tía que fue prima del abuelo. Es algo que nos enriquece al decirnos quiénes somos. Después de saber quiénes somos, quiénes han sido los nuestros, un barrio o colonia cuyas calles pisamos y gastamos como parte de la vida cotidiana es parte de nosotros, como los parientes. Ambos nos dicen mucho acerca de quiénes somos y nos dan identidad. Quiero en este momento destacar también la amistad que tuve con don Manuel Ojeda Saldaña, que vivía en la calle Quinta, en la colonia Libertad, ahí vecino de lo que era el Parque Deportivo Olímpicos, en donde se jugaba un básquetbol especial, porque en la familia de su servidor José Saldaña Rico, mi mamá Amalia, mi padre Arturo Saldaña Maldonado, llegamos a la colonia Libertad en el 1953, y encontramos ahí 4 diferentes apellidos de familias Saldaña. Uno de ellos a don Manuel Saldaña, Manuel Ojeda Saldaña, que había sido parte de el inicio en 1929 de la Sociedad Cooperativa de Pequeños Poseedores, en donde ya mencioné quiénes eran el presidente, que era don Domingo García, y es precisamente en este cuaderno de la historia de la colonia Libertad el acta constitutiva donde se encuentran esas fechas, porque hay que destacar que hay que documentar siempre la verdad, y eso es importante. Agradezco la presencia de Eduardo Roque también, y continuamos con este tan especial libro que es el de don Jorge Bustamante. En su página principal dice la introducción: vivimos frente al extranjero y tratamos con él todos los días. El extranjero es casi siempre estadounidense en la experiencia fronteriza del norte de México. Con más frecuencia que los mexicanos del interior, tratamos al estadounidense. Es el cliente, es el patrón, es el turista, es el transeúnte con el que convivimos. En esa convivencia hemos aprendido a reconocer quién es él, quiénes somos nosotros. Hemos aprendido también de nuestra convivencia fronteriza que el trato más eficaz con el estadounidense es aquel que se hace sin confundir quién es el estadounidense y quién es uno como mexicano. Eso de saber quién es uno frente al otro que no es parte de la identidad. La parte más importante es saber quién es uno y querer seguirlo siendo porque estamos orgullosos de serlo. El orgullo de ser mexicano, tanto como el del ser baja californiano y tijuanense, no quiere decir que nos sintamos mejores que los demás, sino que no queremos ser otra cosa, porque saber lo que somos nos satisface y queremos seguir haciéndolo. Por ello, porque acabo de leer eso, quiero destacar lo siguiente en este momento. Queridas amigas, queridos amigos, resulta que hubo en esos años
un gobernador del territorio norte que se asentó mucho en esta ciudad, Carlos Trejo Lerdo de Tejada. Él en su momento destacó que es una frase que vamos a destacar igualmente, que hay que tijuanizar a México, porque se decía en el interior que hay que mexicanizar a Baja California. Y Carlos Trejo Lerdo de Tejada le cambió la pichada y dijo, hay que tijuanizar a México. Es decir, el nacionalismo se hacía vigente en cada uno de los que vivían en esta zona. Eran aquellos años en donde todo era de extranjeros. Los negocios, los servicios y demás eran extranjeros. De eso trata este libro, que es de don Jorge Bustamante y el que lo recastamos con mucho cariño. Al doctor Guízar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Lo recordamos con muchísimo cariño y estamos leyendo parte de lo que es la historia de la Colonia Libertad, que, insisto, es la primer colonia de asentamiento irregular. Es decir, un grupo de colonos se junta, se reúne, y de eso trata este libro, para decirles a ustedes cómo en esta frontera, en esta zona fronteriza, la Tijuana es un ejemplo para muchas actividades. Entonces vamos a continuar agradeciendo al doctor Guízar, al ingeniero Juan José Cabuto, su presencia, y continuamos leyendo para ustedes. Y vale la pena comentarle a usted, querida amiga, querido amigo, que que es un rico café con Saldaña, el programa número 44, no tiene invitada, no tiene invitado. Sin embargo, andamos preparando y encontramos de nuestros archivos este libro, que es el que vamos a darlo. Si no lo concluimos al principio, lo vamos a ir caminando. Entonces, muchísimas gracias a quienes hacen posible esto, que es el patrocinio. Agradezco a Tortas Cubanas de Otay, a Alejandro Rodríguez Trivis, que es el hijo mayor por tamaño de don Francisco Rodríguez Boca Brava, que también fue de la Colonia Libertad. El famoso Boca Brava, un personaje fuera de. Y en la Colonia Libertad hay que entender, en este 2024 se establecía un grupo de personas que eran extraordinariamente nacionalistas. Eran inclusive contras del gobierno, porque a pesar de todo ellos buscaban su techo, su cobija, y lo hicieron de esa manera. Por eso este libro es muy importante y lo estamos en este momento rescatando. También tengo que agradecer a Armando Abaquián Gámez, que cuando llegamos a la farmacia, al apellido Abaquián, estamos en la farmacia internacional gracias a la canción que ustedes escucharon. Es la de Carlos Cortés Bustamante, interpretada por don Raúl Rodríguez, pero en esta farmacia también tenemos el patrocinio de don Armando Abaquián Gámez, y el apellido Abaquián nos lleva al Hotel César, al precisamente nacimiento de la internacional ensalada César, que se lleva a cabo en ese lugar, en el Hotel César. Y también tenemos el apoyo de Circo del Mármol, que Circo del Mármol ya tiene 35 años en Tijuana con la misma razón social. Y en eso significa honestidad. Eso es otro de los valores en esta zona fronteriza, la honestidad. Entonces, en ese camino se busca la democracia, se busca ser honesto y se busca servir
como es el caso de este, que es el rico café con Saldaña. Obviamente tenemos que agradecer muy especialmente a los grandes de la economía. Los grandes de la economía son los Swadmith, Lázaro Cárdenas 5 y 10, los Swadmith siglo XXI y los Encinos de Tecate, porque eso nos lleva a que el dinerito que tú ganas lo gastes en la colonia, lo gastes en el changarrito de la colonia, en los Swadmiths, en los mercados sobre ruedas, que se plante un árbol, que se respeten los señalamientos de tránsito y que se ponga la basura en su lugar. Esas son las encomiendas de este rico café con Saldaña. Pero vamos a continuar con el libro de don Jorge Bustamante de la historia de la Colonia Libertad. Espero les esté gustando. Seguimos. Entonces, en ese camino, es fácil que nos identifiquemos como mexicanos cuando sabemos nuestra historia. Nos ayuda a saber que nuestros padres y abuelos son o fueron también mexicanos como nosotros. Es fácil identificarnos como bajacalifornianos cuando hemos nacido en el estado, en este brazo fuerte que es la Baja California, el brazo fuerte de México. Aún así, sí es necesario conocer la historia local para identificarse a sí mismo. Pero cuando hemos nacido en otra parte del país, como es el caso de tanta gente que reside en este estado, en esta ciudad, necesitamos conocer el pasado de esta ciudad, aquí donde vivimos, para sentirnos de aquí. Entonces, a propósito principal de este trabajo, de este libro, les decimos, dar a conocer una parte de la historia de la Colonia Libertad es esto, darle la parte de conocer la historia de Tijuana, y es la Colonia Libertad. Agradezco a Víctor Cortés, que está como un ciudadano muy especial en la Colonia Libertad escuchándonos. Este es el libro de don Jorge Bustamante y está hablando de la historia de la Colonia Libertad. La historia de la Colonia Libertad, como todas las colonias, tienen su historia. La Colonia Libertad tiene sus aspectos que nos ayudan a entender el significado y la presencia y la estancia de la frontera para que vivamos junto a ella. Encierra además lucha tenaz de hombres y mujeres contra la adversidad, la escasez, contra la desigualdad, contra la opresión. Encierra también un pasado fronterizo hecho por hombres y mujeres de calidad especial. Podemos sentirnos orgullosos como mexicanos cuando decimos que somos residentes de Tijuana. En el contexto social del origen de la Colonia Libertad, hay que entender que ya por la década de los 20 hay que imaginarse la vida económica y social de aquellos entonces. Tijuana tendría cuando menos 10,000 habitantes, quiere decir casi 100,000 veces más. Agradezco también a Víctor Bernal, que ya también como colono de la Colonia Libertad se hace presente, porque estamos leyendo la historia de nuestra colonia. Es un ejemplo para todo el país. La Colonia Libertad tiene su historia, y recuerdo que antes de que llegara el Partido Acción Nacional al gobierno, era la Colonia Libertad en donde existían el mayor grupo de personas, los famosos tribuneros, que estaban a diario en el radio hablando de lo que necesitaban en la Colonia Libertad. Entonces, en ese contexto, estamos hablando que a principios de los años 20, Tijuana estaba habitada por mexicanos que provenían principalmente de Sonora y del sur de la península. Hacía poco más de una década que Tijuana aparecía en el país y en el mapa como un rancho. El primer gran impulso en su desarrollo se derivó de la implantación de la ley seca, o la famosa
Leigh Volstead, que nació en los años 20, allá en Estados Unidos. El establecimiento de cantinas dio carácter urbano en su etapa más incipiente a la Avenida Revolución. Por cierto, vuelvo a rescatar este contexto, porque cuando descubrí el plano catastral número 1 de Tijuana, la Colonia Libertad todavía no existía. Era de 1928-29 y había en esa zona las caballerizas del primer hipódromo, y la Avenida Revolución llevaba como nombre Libertad. Por eso insisto y vuelvo a repetir en este momento que cuando la Colonia Libertad llega a Tijuana, nace por la Revolución. Entonces esto es importante. El establecimiento de cantinas dio, dice don Jorge Bustamante, dio carácter urbano en su etapa más incipiente a la Avenida Revolución. Luego vino un primer auge con la construcción que trajo a mano de obra a Tijuana, y eso fue con la Presa Rodríguez. Se inició también la construcción del Hipódromo Viejo y de grandes casinos como el Foreign Club. El nivel de la construcción empezaba apenas a crecer, solo 2 pisos. El nivel de construcción era de 2 pisos. Se requerían obreros para la construcción, trabajadores para los servicios en operación, choferes para el transporte, y de este factor del desarrollo surgieron los primeros pobladores de la Colonia Libertad. Imagínese usted el contexto social de Tijuana cuando los dueños de todos los negocios eran extranjeros. El casino de Aguacaliente abrió sus puertas a la élite del sur de California, que llegaba en ruidosos coches manejados por choferes uniformados que por lo general eran negros o mexicoamericanos. De esos coches descendían hombres vestidos de frac, con sombreros lustrosos de copa, acompañados de damas elegantes, de peinados tan cortos como las faldas que hiciera el famoso el estilo flapper. Tal imagen solo tiene sentido con fondo musical de un charleston o de una pianola ejecutando un ragtime. Todo era extranjero en esos años. Aquí en Tijuana, menos los trabajadores de salarios más bajos. El contraste era dramático. Por una parte, el lujo de los clientes de Aguacaliente, que incluían a las primeras estrellas del cine mudo de aquel incipiente Hollywood y los personajes de la nobleza europea que se habían mudado a California a morir alegres como una especie en extinción. Después de la transformación de los viejos órdenes europeos al batir de los cañones, transformación de los viejos órdenes europeos al batir de estos cañones de la Primera Guerra Mundial. Champaña, charolas, polainas de la Primera Guerra Mundial, champaña, vestidos de moda con frívolas colgajes, automóviles que habían hecho a un lado la atracción de caballos en su diseño de opulencia ostentosa. Por otra parte, los mexicanos con una sola riqueza, la riqueza de sus brazos. La primera colonia que tenía cine, arena de box y lucha libre, aeropuerto, línea, tren y varios centros de diversión, como también restaurantes. Saludo, mi estimado amigo. Y en donde nació precisamente una escuela que fue Especial, la escuela que inició con el nombre de Josefa Ortiz de Domínguez, que se transformó en el Colegio 5 de Mayo, donde en una frontera había que rescatar, pero bien fuerte, el apellido de Ignacio Zaragoza. Entonces, en ese contexto estamos
hablando de la Colonia Libertad gracias a este libro. Y nos llegamos a lo siguiente. Tenemos también que agradecer, porque una cosa nos lleva a otra, que en este contexto y con esta nueva tecnología donde el Facebook, el YouTube están presentes, tengo que quitarme el sombrero y darle un reconocimiento a mi gran amigo David Marrón, quien con su afán de coleccionista tan especial y de buscador de imágenes fotográficas ha tomado en su muro una cantidad extraordinaria de imágenes de lo que significaba vivir en aquella Tijuana. Por eso, David Marrón, muchísimas gracias por ese tan especial apoyo a la historia documental de nuestra colonia, de nuestra ciudad. Porque una cosa nos lleva a otra. Dice don Jorge Bustamante: en la lejanía del resto de México se convirtió en un atractivo para los ruidos por los avatares de la recién silenciada revolución. Los Dorados de Villa habían sido estrepitosamente en 1919 en aquella última batalla de la ciudad de Juárez, donde Villa había iniciado 9 años atrás su meteórica vida en la épica revolucionaria. Por ello, también quiero decirles que en ese contexto, la Confederación Regional, la CROM, ya había extendido influencia sindical al centro y estaba aquí la Liga Nacionalista, que era parte precisamente de esa contra del gobierno. La Liga Nacionalista inclusive forzó a que el general Abelardo L. Rodríguez cancelara las elecciones en 1926, la Liga Nacionalista. En la Tijuana de los años 20, donde todo lo que había de valor económico pertenecía a los extranjeros y donde estos eran los únicos amos y señores, aún así, siendo los más débiles de esa ciudad que era Tijuana, los trabajadores se organizaron y crearon precisamente esa Liga Nacionalista. Vaya adjetivo. Siendo tan vulnerable frente a los patrones y dueños de todos los negocios de Tijuana, estos trabajadores bien pudieron haber sido y usado otro adjetivo para su organización que escondiera sus sentimientos nacionalistas. Agradezco a Humberto Manuel Jaramillo Rodríguez, a Cocker Montijo Cat, porque estamos leyendo parte de este documento que es el libro de don Jorge Bustamante, que habla de cómo la Colonia Libertad es importante en el tan especial tiempo de una frontera para México. La Colonia Libertad, en donde nace la democracia, en donde nace precisamente ese afán de decir hay que tijuanizar a México, en la Colonia Libertad. En sus luchas sindicales, y estamos hablando de un personaje, don Manuel García, don Manuel Lerma, precisamente don Manuel Ojeda, todos esos personajes que hicieron posible esa Colonia Libertad, que ahora tiene un especial sitio en la comunidad tijuanense. La Colonia Libertad es extraordinariamente grande en su extensión. En esas luchas sindicales, el nacionalismo se traducía en un objetivo muy concreto. Los que vivían en Tijuana debían ser preferidos sobre los que vivían en el extranjero. ¿Para qué? Para los trabajos en Tijuana. Su lema era, fíjense qué lema nos habla precisamente este libro, de que quien vive en Tijuana
en Tijuana debe trabajar. Ahora, nos puede sonar muy lógico, pero tanto que este es un principio que se consagra en nuestras leyes. Los nacionales tienen preferencia sobre los extranjeros en todos los empleos ofrecidos en el territorio nacional. Pues aquellos años en Tijuana no era fácil exigir este principio, pues los mejores trabajos, ¿quiénes lo tenían? Los tenían los del otro lado, de aquel mismo lado de donde eran los dueños de todos los negocios que daban trabajo. Era una lucha muy cuesta arriba, pero eran hombres muy tenaces, como hay que reconocerlos, esos primeros tijuanenses. A fines de 1922 se organiza el gremio de choferes mexicanos, porque hasta los taxis eran de norteamericanos, eran de una compañía que se apellidaba Sutherland. Entonces nace el gremio de choferes mexicanos, y recuerdo en este momento al señor Cárdenas, don Jesús Cárdenas, que fue parte también de ese grupo de sindicato nacionalista. Entonces, fíjense cómo una cosa nos está llevando a otra. Así, esa fue otra muestra de conciencia de mexicanidad, la creación del gremio de choferes mexicanos. Recuerdo también que gracias a mi estimadísimo doctor Pedro Zúñiga Murillo, subí algunas fotos de ese tan especial grupo, el gremio de choferes mexicanos, los taxis amarillos, pues. Entonces, esa fue nuestra conciencia de mexicanidad, y a principios de los años 20, el transporte público de acceso a Tijuana y el de taxis estaba completamente en manos de norteamericanos. Los transportes se llamaban así: Big Well, Sábana y otros también. Tijuana como Pedro por su casa. Así andaban, como Pedro por su casa. Gran frustración les producía a los obreros tijuanenses ver a los choferes extranjeros ignorando el hecho de que entraban a otro país, el país que los obreros de Tijuana consideraban de ellos, como algo aparte de Estados Unidos, de donde entraban esos transportes. Algunos obreros tijuanenses tuvieron la audacia de manejar sin permiso esos pesados automóviles de los años 20, mientras sus choferes extranjeros los dejaban para que los lavaran o para que repararan alguna llanta. Así, a escondidas, muchos aprendieron a manejar y luego demostraron ser buenos choferes. Después empezaron a organizarse. Posteriormente nace el transporte público en Tijuana. Mini Díaz Lam, muchísimas gracias por este heladito día que estamos sufriendo todos, pero miren, yo ando bien tapado, ando con, miren, ando exactamente muy bien tapado, porque tengo mi jorongo, un jorongo que me regaló mi padre y que lo disfruto con muchísimo gusto. Aparte, ando tapadito de la cabeza. En fin, esto es para rescatar un poco la historia de la Colonia Libertad y de esos personajes que, volvemos a insistir, fueron los que hicieron posible que Carlos Trejo Lerdo de Tejada dijera para todo mundo, para México y para el mundo, que hay que tijuanizar a México. Entonces, de esas personas es de los que vamos a hablar, porque precisamente la fundación de la Colonia Libertad nos lleva a entender que en 1927 y 28 las juntas sindicales eran hechas donde andaba un indio yaqui llamado Manuel Lerma, que era un yaqui de Sonora, un líder natural,
y trajo a las juntas de estos lugares, precisamente en la Colonia Libertad, donde estaban las caballerizas. Él reunía a ese grupo que eran de la Liga Obrera Nacionalista. También se organizaron en lo que se llamó el Sindicato de Pequeños Poseedores. Sus miembros no eran más que trabajadores ávidos de contar con una casa para asentar a su familia, y ya habían fracasado en un primer intento de tomar terrenos cercanos al río, en donde formaron con carpas la colonia Portes Hill, puesto que Baja California era aún territorio bajo la administración federal. Siempre manifestaban el deseo de ser protegidos por quienes estaban en turno en el gobierno central. Para 1928 fueron desalojados, y en 1929 Manuel Lerma los convenció finalmente de tomar las caballerizas abandonadas. Era una tarde lluviosa de finales de 1929, 3 de agosto. Se juntaron unas 20 familias y para el día siguiente ya habían amanecido en las caballerizas. Los dueños del hipódromo, de aquel hipódromo viejo, pusieron el grito en el cielo. La autoridad máxima de Tijuana era el jefe de la guarnición de la plaza. Era siempre la persona más cortejada por los empresarios estadounidenses que buscaban el medio de asegurar sus propiedades y el orden mínimo para la protección de sus inversiones. No cabe duda que la historia es recordada de acuerdo con aquel dicho que dice: cada quien habla de la feria según como le fue en ella. Los viejos colonos de la Colonia Libertad, de cuyos recuerdos se deriva este trabajo, evocan al general José María Tapia como un vendido a los intereses extranjeros. Y será cierto o no este cargo, lo que sí es el resultado es un hecho histórico. Es que ese general Tapia se encargó del desalojo por la fuerza de aquella veintena de familias que se habían posesionado de las caballerizas abandonadas en ese hipódromo viejo. Los líderes de ese pequeño grupo de poseedores fueron perseguidos. Sus razones pueden tomar. Ese hipódromo era viejo y era el que les iba a dar sustento. El país empezaba a formar instituciones. Ya había constitución, ya había y existían los textos de los artículos 27 y 123. Entonces, en ese contexto, quiero añadir y repetir en este momento que en el libro que están ustedes viendo, que es la historia de la Colonia Libertad, también dice lo siguiente. Entonces, otros obreros de Tijuana les ofrecieron apoyo y les ayudaron a sobrevivir a ellos y a su familia. En estas condiciones que formaron una comisión para ir a hablar con el general Tapia, quien había sustituido, en este caso, fueron con el general Bernal, que había sustituido al general Tapia, y la comisión tenía el objetivo principal de lograr que el general Bernal y sus aspiraciones a los miembros de los pequeños poseedores de hacer su colonia. Por ello, estos integrantes hay que identificar a los señores Manuel Ojeda Saldaña, Manuel García, Domingo García, a su hermano Enrique, a Apolinar Rodríguez, a Jorge Valeriano, a José Galindo, a José Peraza, a don Francisco Rodríguez, a don Francisco Rodríguez Bocabrava, que es precisamente el padre de uno de nuestros patrocinadores, de Alejandro Rodríguez. Y se trasladaron a la cantina Cambrinos de Mexicali, en donde esperaron hasta que llegó el general Bernal, y este los escuchó. Ahí se enteró
de que Domingo García había sido un trabajador agrarista allá en Jalisco y que conocía al general Obregón y al general Zuno. Quizás simpatizó con ese grupo por eso, y el general Bernal les dio el punto de vista. Lo impresionaron los contactos de Domingo García, quienes lo convencieron de los argumentos, y fue precisamente Francisco Rodríguez, nada más y nada menos que Bocabrava, quien echó y que dijo que el general Bernal le dio su apoyo y les ofreció perseguirlos. Más tardó en decírselo que los integrantes de esa decisión en organizar la fundación de la Colonia Libertad. Y fue precisamente el año de 1930 donde se organizaron expediciones para hacer, gracias al presidente, a Domingo García. Es recordado por varios sobrevivientes como el autor de la idea que se llamaba Colonia en Libertad. Alguien dijo que no podía llegar con sus familias a unas caballerizas abandonadas y vivir como los caballos. Por eso juntaron cuotas entre cada uno de ellos, que fueron 50 miembros del sindicato de pequeños poseedores. Antecedentes como estos son los siguientes, y vamos a concluir en este programa con la página número 15 del libro de don Jorge Bustamante, El trazo de la Colonia en Libertad. Ahí estaban dibujados los lotes en formas regulares de 16 por 44 metros. Ahí también estaban escritos los nombres de las familias que los ocuparían. Ahí estaban dibujadas las calles que ahora transitamos. Se fijó un día para la ceremonia de coronación de la primera piedra y fue precisamente el peluquero Alberto Estrada quien prestó su gramófono con el cual resolvió el problema, sin cuya solución no era concebible una ceremonia de fundación de la Colonia en Libertad. Así iniciaría con las notas del himno nacional. Ahí estaban esa mañana de 1930, vestidos todos con sus mejores ropas, hombres, mujeres y niños. La voz de Francisco Rodríguez Bocabrava reclamó su atención. Se hizo silencio. El siseo de la aguja sobre el aparatoso gramófono del peluquero Estrada hizo a todos fijar la vista en la gran bocina cónica del aparato. Alguien dijo precisamente a la voz de Firmes, y las notas del himno nacional rompieron el silencio. Se había improvisado una asta por donde lentamente fue subiendo la bandera nacional, mientras las estrofas del himno nacional fueron entonadas con emoción por todos ellos. No pocos rostros fueron surcados por las lágrimas, rostros de hombres recios, mujeres valientes, acostumbrados a luchar por cada peso y cada paso de su vida. Aquella estrofa de piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, tenía un particular significado. Se cantaba en la frontera, a pocos metros de donde empieza esa patria que los fundadores de la Colonia en Libertad estaban rescatando paso a paso. Fue uno de esos eventos de la historia de la gente común que muchas veces se queda guardado en los rincones discretos de los recuerdos del abuelo o del abuelo. Pero aún viven algunos de los que vivieron ese momento. Gracias a esos recuerdos que hemos recogido de su propia voz, ese recuerdo está aquí privado. Puede ahora pasar el acervo de nuestra historia. Los que nos identificamos con Tijuana porque sentimos que algo muy importante tiene
ella que ver con nuestra vida, le decimos gracias, gracias a la historia. De esa manera quiero añadir que cuando llegamos en 1953, encontramos en la Colonia Libertad familiares muy especiales en la Colonia Libertad, en la calle 7, entre Pidón Suárez y Ferrocarril, la familia Murillo Rico, a don Guadalupe Rivera Rico, Rivera Meléndez. Entonces, esos son parte de nuestros recuerdos. También recordamos con muchísimo cariño cómo nació la Colonia Libertad, el Colegio 5 de Mayo, que fue un ejemplo grandioso para todas y todos nosotros. Por ello, el día de hoy hemos rescatado un punto de vista muy importante en la historia de esta comunidad tijuanense. Así como está Guillermo Sánchez Memus, con los brazos abiertos en la Colonia Libertad, se estableció un parámetro diferente que se creó y se sigue manteniendo. Espero que esto haya gustado porque es parte de nuestra historia. Muchísimas gracias a cada uno de los que están aquí con nosotros, y eso fue de parte de su servidor José Saldaña Rico, un espacio especial de la historia de la Colonia Libertad, gracias al trabajo de Jorge Bustamante, quien fue el fundador del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana. Muchísimas gracias. Agradezco al maestro Mario Fierro, a Graciela Lizola Rubalcaba, muchísimas gracias. Te espero el próximo jueves, maestra Graciela Lizola, para seguir hablando de tu especial profesión, la enfermería. Y los esperamos mañana con la presencia, y que se graben que hay que tener como medicina el alimento. Que el alimento sea tu medicina para que la medicina tenga tu alimento. Muchísimas gracias. Frase del doctor Juan Raúl Gil Frías. Los esperamos el día de mañana. Muchas gracias. Espero les haya gustado.